Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta mesa redonda con el tema violencia intrafamiliar y sus efectos en la salud mental de los niños. Los exponentes el día de hoy son los estudiantes de Psicología de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Magali Aguilar, Jacqueline Bermeo, Lady Apo y Byron Arellano. Recordemos, cada participante tiene 2 minutos para exponer. Todas las personas en esta exposición deben ser tratadas con respeto y de forma equitativa. Las ideas expuestas deben ser respetadas y en caso de existir desconcordancia, en base a las mismas se debe fundamentar. Ya que contamos con público presente, pueden participar por medio de preguntas de forma ordenada después de que los expositores concluyan su presentación de forma general. Le damos lugar a la mesa redonda con el primer expositor, Byron Arellano. Buenas tardes con todos, pues hoy nos reunimos para abordar un tema de suma importancia y de urgencia, que es la violencia intrafamiliar. También de igual manera conocida como violencia doméstica o violencia familiar, pues esto ocurre en muchos hogares en todo el mundo. Pues esto se refiere a un comportamiento de forma de abuso violento que se produce en miembros de la familia con personas que comparten un espacio doméstico, como por ejemplo entre parejas, padres e hijos, hermanos, abuelos, etcétera. Muchas gracias. Continuamos con la segunda expositora, Jacqueline Bermeo. Buenas tardes, les voy a hablar sobre los tipos de violencia intrafamiliar. Existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar. La violencia física intrafamiliar se ejecuta con el miedo y la agresión. Es así como el agresor paraliza a la víctima. Se causan daños corporales, tanto golpes con objetos. En ocasiones se hace uso de armas. También se puede identificar la violencia emocional, que está ligada a la violencia física. A través de este tipo de violencia intrafamiliar se hieren las emociones, con humillaciones, insultos y amenazas. La violencia emocional puede afectar la autoestima de la víctima. También tenemos la violencia sexual, que sería la violación. Con este tipo de violencia se obliga a la persona a tener relaciones sexuales. El último tipo de violencia intrafamiliar es la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. Se manifiesta por medio de restricciones financieras y de bienestar material. Muchas gracias. Perfecto. Tercera expositora, la compañera Magali Aguilar. Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar y sus efectos en la salud mental de los niños. Pues la violencia intrafamiliar es un problema serio que afecta profundamente a las familias y en particular a los niños. Esta forma de violencia puede incluir abusos físicos, emocionales, sexuales y sus efectos en la salud mental de los niños pueden ser severos y duraderos. Efectivamente, ¿cuáles son los efectos en la salud mental de los niños? Primero, es el trastorno de ansiedad y depresión. Los niños expuestos a la violencia intrafamiliar tienen un riesgo significativamente para desarrollar este tipo de trastorno de ansiedad y depresión. El segundo es el trastorno de estrés postraumático, que es común en los niños que son testigos de este tipo de violencia. El tercero es el problema de comportamiento. La violencia en el hogar puede llevar a problemas de comportamiento como agresividad, rebeldía y conductas delictivas en los niños. El, el cuarto es el problema en el desarrollo social. ¿A qué se refiere? Se refiere que los niños que viven en ambientes violentos a menudo tienen dificultades para desarrollar sus habilidades sociales y adecuadas. Es decir, no se pueden incluir en la sociedad fácilmente, sino se aíslan porque tienen problemas de adaptabilidad. La quinta sería una autoestima baja. La violencia y el abuso constante puede minar la autoestima de los niños, haciéndoles sentir inútiles, menospreciados, faltas de amor, de cariño. El sexto es una dificultad académica. Esto les produce el estrés, la ansiedad,
por causa del tipo de violencia que fueron víctimas o que han evidenciado en su hogar. ¿Cómo se puede realizar unas intervenciones o apoyo a este tipo de niños que han sufrido la violencia? Podría ser con terapias psicológicas, programas de apoyo escolar, intervención temprana, educación, leyes y políticas de protección que ayuden a minimizar en un cierto grado el tipo de violencia que sufren los menores en su hogar. Muchas gracias. Perfecto. Como última expositora tenemos a la compañera Lady Apple. Muy buenas tardes con todos. Pues bueno, la violencia intrafamiliar es un problema muy grave que afecta a muchas familias en todo el mundo. Cuando los niños están expuestos a estos episodios violentos, dentro de su entorno familiar, su salud mental puede verse seriamente afectada. Permítanme explicarles algunos de los efectos que pueden tener los niños a causa de la violencia. Como primer punto tenemos desequilibrios emocionales y mentales. Los niños que experimentan violencia intrafamiliar pueden desarrollar una serie de desequilibrios emocionales y mentales. Estos pueden incluir baja autoestima, trastornos de sueño, distracción, sentido de culpabilidad y agresión hacia sus pares, miembros de la familia o incluso propiedad ajena. Segundo, tenemos depresión y ansiedad. La exposición constante a la violencia puede llevar a la depresión y a la ansiedad en los niños. El miedo y la incertidumbre que sienten pueden afectar su bienestar emocional y su capacidad para relacionarse con los demás. También tenemos el trastorno por estrés postraumático. Los niños que han sido testigos o víctimas de la violencia intrafamiliar pueden desarrollar trastornos por estrés postraumático. Esto puede manifestarse a través de pesadillas, flashbacks y una sensación constante de peligro. También tenemos la inseguridad y desconfianza. La violencia puede socavar la confianza de los niños en los demás. Pueden volverse inseguros y desconfiados, lo que afecta su capacidad para formar relaciones saludables y sentirse seguros en su entorno. En resumen, la violencia intrafamiliar tiene consecuencias profundas en la salud mental de los niños. Es fundamental abordar este tipo de problemas, proporcionar apoyo a las familias para prevenir su impacto negativo en los más vulnerables. Muchas gracias. Perfecto. Culminada la exposición, damos paso a las preguntas del público, por favor. Perfecto. La compañera Noelia Álvarez, la pregunta, por favor. Sí, quería preguntar que qué opina acerca de la violencia intrafamiliar. Perfecto. El compañero Byron Arellano nos ayuda, por favor, respondiendo a la pregunta. Listo. Respecto a tu pregunta, pues yo opino que pues la violencia intrafamiliar es un problema pues que sí es grave y que requiere bastante atención, sobre todo nos basamos al punto de lo que es el niño, ¿no? Ya que repercute y agravan bastante lo que son las emociones del niño, ¿no? Pues eso lo entiendo yo de lo que es la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Perfecto. Compañera Noelia, ¿considera que la respuesta está acorde a la pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta del público, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar efectivamente, brindar en sí apoyo a las personas que sufren de violencia intrafamiliar? Compañera Magali Aguilar, ¿nos puede ayudar con la pregunta, por favor? Claro, muchas gracias. Bueno, pues primero sería orientar a las familias, orientar a la madre para que ella no se calle que está sufriendo de una violencia, que denuncie. Eso sería un principal, motivarle a que denuncie, que no se quede callada. Y pues de una manera más efectiva también sería cómo apoyarles para mitigar estos efectos tan crueles que es la violencia, es ayudándoles con una terapia psicológica. La terapia individual y familiar que puede ayudar a los niños a mejorar, a cómo es sobresalir
sobre este tipo de violencia. También orientar en las escuelas los programas de apoyo escolar, las escuelas que puedan ayudar a ofrecer programas de apoyo psicológicos, académicos, que puedan ayudar pues a los niños a superar a los desafíos de la violencia que está sufriendo en el hogar. Intervenciones, terapias, intervenciones tempranas, educación y leyes y políticas de protección. Eso sería como yo entiendo que se debería apoyar y ayudar a las personas que sufren de violencia intrafamiliar. Y como ya lo manifesté, pues lo principal es el hogar, la familia, y educar a la madre para que la madre sea la que denuncie este tipo de violencia, no se quede callada. Y también hay muchas veces la violencia es también hacia el hombre. ¿Por qué no también decir que el hombre denuncie la violencia que está sufriendo en el hogar? Que no se quede callado. Muchas veces no denuncian los hombres por miedo al que dirán, y eso también influye en que haya violencia en los niños. Eso sería mi aporte y cómo ayudaría. Gracias. Perfecto, le agradecemos, compañera Magali Aguilar. De pronto, ¿tenemos más preguntas de parte del público? Perfecto. Indíquenos, por favor. Sí, ¿qué comprende el tipo de violencia física en los niños? Correcto. Compañera Jacqueline Bermeo, ¿nos puede ayudar con esta pregunta, por favor? Buenas tardes, claro que sí. Pues el maltrato físico es cualquier acción no accidental que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Por ejemplo, los castigos físicos, la amenaza física, los golpes, las patadas, los pellizcos, quemaduras, heridas, entre otros. Gracias. Gracias, compañera. ¿Contamos con alguna pregunta adicional de parte del público? Perfecto. Coméntenos, por favor, la pregunta. Buenas tardes. Tengo una pregunta más que sería, ¿qué causa el desequilibrio emocional y mental? Listo. Compañera Lady Apo, ¿nos podría ayudar con esta pregunta, por favor? Buenas tardes, por supuesto. Bueno, el desequilibrio emocional y mental causa en los niños baja autoestima, trastornos de sueño, distracción, el sentido de culpabilidad y agresiones. Muchas gracias. Correcto. En este caso, concluyendo el tema, ¿no? Entendemos que la violencia intrafamiliar se presenta no tan solo de forma física, sino también de forma verbal y de forma mental. Las repercusiones en los niños afectan toda la vida del mismo, ya que inicia desde el desarrollo de trastornos como puede ser la ansiedad, depresión, baja autoestima, y llega a influir a tal grado que también tendría que ver con el comportamiento, altera el comportamiento en sí del niño, su desarrollo social, y de esta manera se dice que en realidad debe existir una intervención temprana por un profesional mediante terapias, programas de apoyo y más que todo concientizar con respecto al tema, no tan solo en las instituciones como bien los mencionaron mis compañeros, sino también en los hogares y profundizar la importancia del bienestar emocional y mental que debe existir en cada ser humano. En sí, la forma de sanar la sociedad de la violencia y de la falta de amor es reemplazándolo por la pirámide de dominación, ¿no? Con el círculo de igualdad y de respeto. De esta manera concluimos esta mesa redonda y les agradecemos a todos por participar el día de hoy.